Hablar un poquito sobre adaptación de lentes de contacto multifocales, un área que todavía no está muchísimo muy explorada, porque todavía como profesionistas del área de la visión todavía tenemos ahí algunos miedillos por ahí, ¿no? Algunas complicaciones a lo mejor, algunas situaciones que no conocemos por completo en cuanto a la adaptación de este tipo de lentes. Bueno, esto es un poquito de lo que hemos hecho. Yo soy adscrito del Hospital G. González. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Y bueno, declaramos no tener ningún tipo de interés, propiedad ni económico en ninguno de los materiales, ni ninguna casa comercial de las cuales vamos a comentar ahorita brevemente. Y bueno, si vamos a hablar de lentes multifocales, vamos a hablar un poquito de lo que es la presbicia, la presbiopía, que le conocen en algunos países europeos. Es una alteración fisiológica por la que el ojo va a ser incapaz de tener un enfoque preciso para la visión cercana. ¿Sí? Generalmente vamos a ver que se va a presentar después de los 40 años de edad, a veces un poquito antes, dependiendo del error refractivo. Generalmente en pacientes míopes se retrasa esta situación. En pacientes hipermétropes se suele adelantar un poquito, no hay una edad exacta, también hay que verificar cómo se encuentra. Por ahí temas con la acomodación, se debe tanto al músculo ciliar como al cristalino, se van alterando con la edad. Por ahí me decía algún profesor en alguna ocasión, cuando empezaba la carrera, el cristalino se va haciendo como una cebolla, pues le van agregando capas, se va haciendo un poquito más líquido y le es imposible ya hacer la acomodación cercana por la rigidez que llega a presentar. Va a ser entonces, como dijimos, incapaz de acomodar para ciertas distancias. La aparición, ya dijimos, 40-45, pero esto nos puede variar y puede ser corregida mediante lentes oftálmicas, ya sea para visión cercana exclusivamente, mediante lentes bifocales, mediante lentes progresivos multifocales, mediante cirugía, y en este caso que nos tiene aquí mediante los lentes de contacto. Y bueno, hablando un poquito sobre la corrección de la presbicia con lentes de contacto, vamos a tener algunas alternativas. Una de ellas es la monovisión, en la cual en el ojo dominante se va a adaptar una lente de contacto con la graduación para la visión lejana, y en el no dominante, por lo general, otra lente de contacto con la refracción subjetiva para visión cercana. Generalmente, para casos que hablamos de éxito, las guías sugieren que sea con adiciones y errores refractivos bajos de preferencia. ¿Para qué? Para que la adaptación sea un poquito más sencilla. Existen los lentes de contacto bifocales de visión alternante, los cuales es un método que se basa, por así decirlo, en la supresión a nivel de la corteza de la imagen de un ojo. Se considera una buena opción para pacientes que tengan una visión menor a 1.50 aproximadamente de dioptría, y también cuando el error refractivo de lejos es bajo, es decir, más o menos una dioptría aproximadamente, ya que de esta manera pues no va a existir como tal una gran disparidad de tamaño en las imágenes retinianas, ¿sí? Entonces no vamos a tener tanto problema con la parte binocular, porque de hecho eso es uno de las cuestiones por las que muchas veces tenemos ahí un poquito de recelo con este tipo de lentes, porque la función binocular en algún momento se suele ver un poco mermada, incluso la parte estereoscópica. No es la mejor opción esta, la de corrección con adiciones altas, puesto que pues ya está demostrado que este método nos puede disminuir estereopsis, como lo comentábamos ahorita, e incluso hasta sensibilidad al contraste, lo cual pues obviamente lo va a referir el paciente en sus actividades diarias. Existen este tipo de lentes con un diseño concéntrico, en las cuales las refracciones para las distintas distancias se van a colocar en modo como si fueran anillos concéntricos, ¿sí? Con la zona central para la visión lejana, siempre y cuando cubra el diámetro pupilar total, y la periferia diseñada para la visión próxima o cercana. Ahora vamos a hablar un poquito sobre los lentes de contacto multifocales de visión simultánea.
Esto se les conoce como diseño difractivo. Este tipo de diseño va a consistir en una zona central con la potencia de lejos y una serie de anillos concéntricos que se van a ir alternando la potencia de cerca y la de lejos. En este caso, por así decirlo, una parte de la luz incidente va a ser enfocada por la refracción de lejos y otra va a ser enfocada para cerca. De tal forma, pues podemos generar imágenes simultáneas en nuestra retina, en la retina del paciente, y el cerebro lo que va a hacer es seleccionar la imagen que es enfocada y suprimir la imagen que esté un poco más desenfocada, que va a quedar superpuesta. ¿Sí? Va a existir una zona central, como lo podemos ver en los diagramas. Existe una zona central con la potencia de cerca y una potencia periférica con la potencia de lejos. O bien puede también darse algunos casos contrarios, pero por lo general es de esta manera que les comenté con anterioridad. Una zona central con la potencia para visión lejana y una zona periférica para visión próxima. Y bueno, en este caso, los cambios que vamos a tener de visión cercana a visión lejana se producen por el enfoque de la luz que va a incidir sobre nuestro sistema. Otro tipo de lentes tenemos el diseño esférico, que se talla con una potencia determinada en la zona central y va variando la potencia conforme se va yendo hacia la periférica, emulando, por así decirlo, la forma que tiene la superficie corneal esférica. Y en estos casos también puede ser tanto para cerca como para lejos. De esta forma vamos a tener una zona de visión intermedia también, debido a la variación progresiva de la potencia mediante una curva esférica, es decir, como los lentes que tenemos progresivos: visión lejana, visión cercana y también visión intermedia. ¿Vale? Bueno, en cuanto a este tipo de lentes multifocales de visión simultánea, normalmente llevan tallados una serie de prismas de Fresnel. Todos recuerdan aquí sus clases de óptica, cómo son los prismas de Fresnel, y van a hacer que esos rayos que no se vean afectados por la difracción provocada por estos mismos prismas van a hacer que se focalicen en la retina, y los que así están afectados por este tipo de difracción se dirijan hacia el punto focal directamente. Los lentes multifocales presentan, por así decirlo, cierta facilidad de adaptación. Vamos a dejarlo esto de facilidad entre comillas, puesto que no son demasiados pasos los que se tienen que seguir. No hay saltos bruscos de imagen, como por ejemplo en los lentes bifocales, que es lejos y cerca, y ese brinco que se da, ese salto de imagen es demasiado brusco, que puede causarnos por ahí problemas en cuanto a la agudeza visual, y como comentábamos hace ratito, en cuanto a la parte de la estereoagudeza. Van a requerir, eso sí, de una adaptación precisa. ¿Sí? ¿Por qué? Puesto que uno de los requisitos es que va a tener que existir un adecuado centrado de este tipo de lente en todo momento, puesto que mediante el parpadeo, o si la curvatura del lente no es correspondiente con la de la superficie ocular, podemos tener descentramientos que nos van a provocar una disminución bastante importante y se va a ver reflejada en la calidad visual de nuestros pacientes. Otro tipo de tratamiento que nosotros podemos ocupar es la monovisión modificada, en la cual, pues bueno, se va a tener la corrección del ojo dominante con un lente de contacto con la refracción de lejos, y el no dominante pues se va a adaptar para una lente de contacto multifocal. Con este método lo que vamos a hacer es corregir el dominante con un lente de contacto, la refracción de lejos, y el no dominante pues le vamos a poner un progresivo, un multifocal, ¿no? Con esto lo que pretendemos de alguna manera hacer es mejorar y mantener la binocularidad y evitar lo que decíamos, saltos de imágenes, que tengamos también problemas con la visión estereoscópica, que tengamos problemas por ahí en cuanto a disminución de sensibilidad al contraste. Y bueno, este tipo de corrección óptica pues está indicado también, como lo comentábamos muy al inicio, en las visiones bajas. Nos va a proporcionar una visión de cerca lo suficiente pues para que mantengamos periodos cortos de lectura, ¿sí? Es decir, si tenemos pacientes, si tenemos a alguien que se dedica o que está todo el tiempo frente a la pantalla por sus
trabajos, sus actividades, pues no va a ser la corrección ideal, ¿no? Normalmente necesitaríamos utilizar unas gafas de cerca adicionales o un lente aéreo para cuando pretendamos tener tiempos de lectura prolongados o tareas en visión próxima que van a requerir mayor detalle, ¿no? Otra cosa es que a pesar de que la opción de los lentes multifocales pues nos parece una adecuada forma de corregir la presbicie, existen algunos datos que confirman que solamente un 5 un 10% de los presbitas deciden utilizar lentes de contacto multifocales, ¿sí? Es decir, todavía hay tecnologías en las cuales pues contamos con un lente en el cual no satisface por completo la visión del paciente presbita, llámese por las áreas de visión, por los anillos concéntricos, por el tipo de actividades de nuestros pacientes, ¿sí? Porque el diámetro de la pupila que no es estable, ¿sí? Eso es algo bastante importante para cuando solemos utilizar este tipo de lentes, el diámetro pupilar, porque en algunas situaciones en donde hay una disminución de la cantidad de luz o al contrario, nos puede crear cierto efecto en la pupila y percibir el paciente algún tipo de halo alrededor de lo que estamos nosotros observando. Y bueno, con todo y eso, actualmente ya existen algunos diseños de lentes de contacto multifocales tóricos. O sea, todavía, por si fuera poco, que solemos tener algún tipo de inconveniente, algún tipo de no sentir la visión muy cómoda mediante un lente de contacto multifocal, a eso le vamos a sumar que también ya se están generando algunos tipos de lentes, pues para corregir los astigmatismos, ¿sí? Este tipo de lentes, pues también lo que comentábamos muy al inicio, si de por sí tenemos que hacer una revisión exhaustiva, tenemos que hacer una adaptación muy precisa para verificar qué tanto se mueve el lente, para verificar qué tanto tenemos, digamos, sobre la superficie del ojo, el diámetro de la pupila que se alcanza a cubrir por completo, pues ahora le vamos a sumar que puede existir algún tipo de giro, ¿no? Que es muy común en los lentes tóricos que nosotros ocupamos en diseños monofocales, pues ahora se lo vamos a sumar a este también. Entonces nos puede hacer todo un desajuste del sistema visual en cuanto al movimiento rotatorio de alguno de los ejes del astigmatismo. Algunos de estudios que se han realizado sobre lentes de contacto pues nos confirman que algunos pacientes con astigmatismos moderados, por ahí mayores de 0.75, 1.25, 1.50 incluso, pues obtienen mucho mejor agudeza visual con un lente de contacto hidrofílico tórico. ¿Sí? O sea, causan una muy buena visión. Y por este motivo, pues parecería lógico, ¿no? Para nosotros pensar en los usuarios que están ocupando este tipo de lentes, que en algún momento van a ser pacientes presbitas y que los podamos llegar a integrar en un momento dado a este tipo de lentes. O sea, teóricamente, para evitar también los equivalentes esféricos, ¿no? Muchas veces el equivalente esférico lo ocupamos y da cierto buen resultado, pero algunos pacientes sí somos muy sensibles al cambio refractivo también. Bueno, pues lo importante cuando vamos a adaptar este tipo de lentes, y no nada más este tipo de lentes, sino cualquier tipo de lente sobre la superficie ocular, lo que tanto nos ha insistido el doctor John Jairo, una buena anamnesis, una buena historia clínica, la historia familiar es sumamente importante, nos puede en algún momento dado revelar datos de interés sobre la historia visual, la corrección óptica, no corrección óptica, es miope, es presmétrico, es astigmata en nuestro paciente, desde cuándo ocupa ese tipo de lentes, hay antecedentes de radiología que nos puede revelar información bastante útil para nosotros también saber qué esperar en el resultado final en cuanto hagamos una adaptación con lente de contacto. Obviamente la parte de nuestra agudeza visual, que es sumamente importante, que es uno de los objetivos, no me haga demasiado porque vamos a comentar eso esta parte. Es complicado que el paciente llegue a ver una agudeza visual estupenda tanto de lejos como de cerca sin tener ningún tipo de distintivo visual. Checar una muy buena refracción, tanto para lejos como para cerca. Las keratometrías
indispensable es conocer los radios de curvatura de la superficie del ojo, de tener o de contar con una topografía corneal, pues sería todavía maravilloso, puesto que nos aporta muchísimo más información que una topografía que nos puede medir unos cuantos milímetros centrales nada más. La dominancia ocular, eso es algo básico para cuando vamos a adaptar este tipo de lente, por lo que comentábamos en un inicio, el ojo dominante lo vamos a dejar prácticamente para la visión lejana al 100%, mientras que el no dominante lo vamos a tratar de graduar con la adición para visión cercana. Una exhaustiva evaluación de la superficie ocular para conocer si tenemos algún tipo de problema en cuanto a la lágrima, inestable, si hay algún tipo de alteración en cuanto a los párpados, en cuanto al sistema hidrodinámico del ojo, ¿sí? Todo esto es muy importante para que podamos hacer cualquier adaptación de lentes de contacto. Y bueno, lo que seguiría sería hacer una prueba de lentes de contacto. En este caso se le va a comentar al paciente las posibles implicaciones que supone este tipo de adaptación de lentes, la necesidad de tener que hacerle una adaptación completa, pudiendo requerir más lentes de prueba de los que tengamos en el momento, e incluso tener más visitas con nosotros el paciente, puesto que hay que hacer en algunos casos algún tipo de ajuste con este tipo de lente. Entonces, muchas veces el paciente desde ahí abandona, yo no quiero estar viendo y regresando cada rato, yo quiero que sea la primera. Entonces, desde ahí nosotros podemos ir haciendo una selección del paciente. Yo creo que lo indispensable para tener un paciente y al migrarlo a lentes de contacto, una, la condición de la superficie ocular, y la otra, que para mí es sumamente importante, la motivación que tenga ese paciente para usar ese tratamiento, ¿no? En este caso los lentes de contacto, porque sí puede haber aumentar las visitas que tengamos que tener por los ajustes que les comentaba. Una vez concluida la parte informativa de esto que le vamos a decir a nuestro paciente, se trata de esto, existe este tipo de lente, la idea es que podamos tener una visión decente para sus actividades, tanto de lejos como de cerca, las actividades que realiza el diario. Entonces ahora sí procedemos a realizar una prueba de lente de contacto, ¿sí? Buscaremos los parámetros del lente de prueba atendiendo a los datos de la exploración en la consulta que obtuvimos, ¿sí? La selección del lente de la casa comercial que optemos por ocuparnos, se va a seleccionar entonces uno con características y parámetros que a nuestro juicio, como examinadores, como expertos en esta área, van a ser los ideales para este paciente. Nos podemos apoyar incluso con las calculadoras, ahorita lo vamos a ver un poquito más a detalle, que las distintas casas comerciales pues nos llegan a ofrecer con los tips, por así decirlo, más básicos para tener una adaptación un poquito más confiable, ¿sí? Y el tipo de lente que vamos a adaptar, ¿no? Los near, en este caso, que muchas casas comerciales los manejan de esta manera, o el distance para lejos, ¿sí? Aquí les pongo un pequeño ejemplo, no es un caso que tengamos como tal en particular, es un ejemplo muy random, en donde podemos poner unos lentes con ciertos parámetros para cada ojo, la curva base, la refracción que obtuvimos o que vamos a mandar, el diámetro que va a tener el lente que vamos nosotros a ocupar y la adición. El tipo de diseño del lente lo vamos a ocupar, entonces habíamos dicho que el near para el ojo no dominante, porque va a ser el ojo que prácticamente va a focalizar un poquito más o va a centrar un poquito más su atención en distancia cercana, y el distance que habíamos comentado para la visión lejana. El tipo de calculadoras también, el diseño para el ojo dominante, pues la geometría también del lente que vamos nosotros a ocupar. Esta es una tablita que me resultó bastante buena de un estudio que se hizo allá en España. Ya tiene algunos añitos, sin embargo se me hizo muy bueno como parte de nosotros contar con la historia clínica y con el tipo de adaptación del lente de contacto que vamos a tener.
Y bueno, dentro de nuestro plan se va a sugerir, se le va a instruir al paciente sobre el manejo de este tipo de lentes. Aquí, por ejemplo, los lentes que adaptamos previamente, que ya les puse los parámetros, pues aquí cómo se van a comportar esos lentes. La agudeza visual lejana del paciente, la visión lejana binocular del mismo paciente, ahora en cerca, tanto monocular como binocular, ¿sí? Eso va a ser una pieza clave también para conocer el éxito, porque si también la agudeza visual, tanto de lejos como de cerca, o alguna de ellas no es satisfactoria, pues va a ser una causa de abandono de los lentes de contacto y el paciente pues ya no lo va en algún momento a tomar como una opción para su tratamiento después. Examinamos ese lente, si existe sobrerefracción, si no existe sobrerefracción sobre este primer lente de prueba calculado que le pusimos al paciente. Vamos a observar también en nuestro microscopio, en nuestra lámpara de hendidura, cómo se comporta ese lente sobre la superficie. ¿Hay movimiento? No hay movimiento, es excesivo el movimiento, no hay absolutamente nada de movimiento, y la posición del lente, ¿sí? Si tenemos ya de entrada un lente que se mueve mucho o un lente descentrado, pues tenemos que hacer los ajustes correspondientes, porque ese lente nos va a dar demasiados disturbios visuales y ese paciente pues no va a quedar a gusto con su adaptación. Una vez teniendo los parámetros del lente y ya haciendo las modificaciones que nosotros hallamos en este caso, pues bueno, aquí en este caso que les puse, hicimos una modificación sobre la curvatura, sobre la curva base, en este caso del ojo derecho, que era que no daba una visión tan satisfactoria a cierta distancia. Hicimos una variación. Aquella sobrerefracción que encontramos de un cilindrito la vamos también a agregar al lente de prueba que vamos a pedir para la segunda visita. La visión no cambió en este caso, era una visión cercana relativamente buena, en la cual nuestro paciente refería que le servía para sus actividades. El tipo de lente que estamos pidiendo, en este caso de esta casa comercial, que no es de las pocas que tienen en su repertorio este tipo de lentes, tanto tóricos como multifocales, el laboratorio que vamos a pedir. Y bueno, hacemos nuevamente la examinación ahora de este lente, en la cual, pues en el ejemplo que les pongo aquí, vamos a tener una agudeza visual para el ojo derecho, 20-30 más 2, una agudeza visual buena, sin ser magnífica, es buena, ¿sí? Por supuesto que es el ojo que vamos a ocupar para cierta distancia. El ojo izquierdo en 20-20, la agudeza visual a nivel binocular es 20-20, ¿sí? Probablemente aquí lo que sí nos disminuye un poquito sería la sensibilidad al contraste, porque pues un 20-20 sabemos nosotros que no quiere decir que sea una visión magnífica, ¿no? Podemos tener un 20-20, sin embargo ser una baja de sensibilidad al contraste bastante importante, ¿sí? La agudeza visual con corrección de cerca, en el ojo derecho 20-30, 20-20 y binocularmente hablando 20-20, entonces es una visión cómoda. El paciente ahora sí refiere que para sus actividades pues le funcionan bastante bien ahora sí sus lentes, ya no siente de repente como que se le mueve mucho, o que hace esfuerzo con alguno de los ojículos para la visión, o que no tiene una buena estabilidad de la imagen, ¿sí? Yo creo que aquí también vale mucho la pena el interrogatorio al paciente sobre las actividades muy específicas que realiza, porque de pronto saben los detalles ya en la segunda, en la tercera visita. ¿Qué cree, doctor? Me parecen maravillosos los lentes, me funcionan para esto, pero ¿qué cree? Yo quiero también hacer esto. Y esa no la tenemos en consideración, y es mi hobby y pues no lo puedo realizar con mis lentes. Entonces es muy importante que tengamos una buena comunicación con nuestro paciente, realizar una historia clínica completa y conocer todas las necesidades de nuestro paciente. ¿En qué actividades le gustaría a usted tener este tipo de alternativa para la corrección de su visión? Una vez así, se van a pedir los lentes de contacto, ya que se hicieron las modificaciones correspondientes con el laboratorio que nosotros hayamos elegido, con los parámetros ya aprobados, y se va a prescribir la próxima revisión en aproximadamente unos meses, precisamente para ver cómo se encuentra el paciente con el uso de estos lentes, ¿sí? Importante conocer entonces la limpieza que está teniendo con ellos, el horario, que se cumplan los horarios con este tipo de lentes, puesto que nosotros hacemos una invitación, ya saben,
8 horas los va a ocupar y esas 8 horas a veces se duplican, ¿sí? Muchas veces el paciente no nos lo dice, o etcétera, y pues nosotros lo hallamos a la hora de la exploración, ¿no? Cuando realizamos alguna tinción, cuando realizamos alguna exploración un poquito más específica, ahí nos damos cuenta entonces que esas 8 horas se están convirtiendo en 24, o se queda dormido con los lentes, etcétera, 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 o no ocupa las gotas de lubricante con el horario que se les indicó, etcétera, etcétera, etcétera. A los 6 meses aproximadamente, bueno, en este caso, pues el paciente requiere una buena visión en ambos ojos y sin molestias. Utiliza los lentes de contacto en promedio 7-8 horas con una comodidad bastante importante. Entonces, pues vamos dándole continuidad a sus citas subsecuentes. Como tal, no hay un método de adaptación, un protocolo de adaptación de este tipo de lentes, ¿sí? No existen, no son válidas en este caso las recetas de cocina, no se pueden hacer de esa manera. Cada paciente es diferente, cada paciente es un mundo, cada uno de nuestros pacientes tiene diferentes actividades y diferentes expectativas también de qué va a obtener con este tipo de corrección óptica. Entonces, por eso lo que tenemos que hacer es una buena selección del paciente desde el principio. Una, pues para averiguar si el paciente está cumpliendo con estos requisitos, pues hay que hacer toda una evaluación optométrica completa, ¿sí? Desde la toma de la agudeza visual, desde una muy buena refracción, lejana, cercana, subjetivo, etcétera. Una buena revisión y exploración exhaustiva también de lo que es la superficie ocular, de todo lo que es el sistema hidrodinámico del ojo y aspectos particulares también sobre la adaptación, ¿sí? Lo que les comentaba hace ratito, para mí una de las cosas primordiales es que el paciente tenga esa motivación a usar los lentes de contacto, puesto que si no la tiene, pues es muy fácil que perdamos ese paciente, que abandone los lentes de contacto y puede continuar con su lente aéreo, o puede continuar, o incluso pues irse a buscar otra alternativa, ¿no? Los presbitas jóvenes, que son los que se adaptan un poquito más rápido, que todavía ¿cómo le podemos llamar? La parte maleable de nuestro cerebro, la parte plástica, ¿no? La plasticidad cerebral todavía es bastante buena. Digo, plasticidad cerebral hay toda la vida, ¿no? Si no, no podemos aprender cosas jóvenes, pero un más joven se actúa un poquito más rápido y se adecúa un poquito más pronto a distintos cambios. Entonces, presbitas jóvenes, pues les va bastante bien con este tipo de lentes. Que la agudeza visual sea similar en ambos ojos, porque si en un ojo tenemos un 20-30 y en el otro tenemos 20-200, pues va a ser muy complicado que nosotros podamos adaptar un lente con esas características sin causarle problemas visuales al paciente, sin causarle algún tipo de supresión, incluso con problemas binoculares de otro tipo ya más serios. Adiciones medias bajas, como lo comentábamos en un inicio, especialmente si van a ser nuevos usuarios de contacto o están muy recientemente diagnosticados con la parte de la presbicia. La dominancia ocular, eso sí habíamos dicho súper importante, muy importante. ¿Por qué? Porque pues precisamente por esa parte que nosotros queremos tener una buena dominancia motora y sensorial, así que no le vamos a causar problemas oculares al paciente. La parte refractiva, como comentábamos también, subjetiva, objetiva, monocular, binocular, digamos que hay una diferencia importante entre la visión y los ojos. Gratometrías y ortopografías para calcular el radio base que vamos a ocupar para nuestro lente, y verificar que sea una córnea regular, porque luego hemos tenido sorpresas. Por eso yo puedo insistir muchas veces a nuestros compañeros que hacen servicio social aquí en el hospital, porque muchas veces vemos una keratometría y nos parece perfectamente normal, buena, y cuando nos vamos a hacer la parte de la topografía nos encontramos sorpresas. ¿Por qué? Porque muchas veces el lápiz está un poco descentrado, se encuentra más hasta abajo, se encuentra un poquito
movida, y eso cuando nosotros ya le hicimos la adaptación de este tipo de lentes, pues jamás va a tener una buena estabilidad, ¿no? Le va a estar patinando en toda la superficie del ojo, o sale por allá, o etcétera, se va a estar girando demasiado y pues nunca vamos a tener un éxito con este tipo de adaptaciones. La parte de la biomicroscopía, el diámetro pupilar, como comentábamos, es muy importante tanto en condiciones de luz, porque muchas veces el paciente llega con pupilas bastante grandes y esto puede hacer que tenga por ahí ciertos disturbios también, incluso con algún tipo de lente, no necesariamente multifocal, sino con algún otro tipo de lente de contacto. También es importante que al paciente le informemos las ventajas e inconvenientes que tiene este tipo de lentes que le vamos a adaptar, y crearle expectativas realistas, porque muchas veces el paciente también llega con ciertas expectativas de yo quiero ver hormigas a 70 metros de distancia, y pues no va a ser realmente posible, ¿no? Con ningún tipo de lente hasta ahorita vamos a poder ver de esa manera. Entonces, crearle una expectativa real de lo que puede obtener mediante la corrección óptica con este tipo de lentes, que puede producir una disminución en las tonalidades, en los contrastes del paciente, y por lo tanto se puede ver reflejado todo esto en la calidad de visión, ya sea de lejos, de cerca o inclusive en ambas distancias también. Entonces es bien importante hablarle claro al paciente desde un inicio, que pueden ser, como comentábamos en un inicio, pueden ser más de 1, 2, 3 visitas incluso, o se puede convertir incluso en hasta más visitas hasta que esa adaptación pues quede perfectamente bien, en caso de que el paciente pues realmente quiera este tipo de solucionar el problema visual. Vamos a hacer la selección de los parámetros del lente de contacto. Como ya dijimos, la curva base, que se puede calcular tomando como referencia el meridiano más plano de nuestra córnea, es decir, sobre K. Seleccionar el radio base disponible más similar también y aplicar el nomograma que hemos ocupado para algún otro tipo de adaptaciones de 0.8 menos 1.2 milímetros. Es bien importante esto también sobre la curva base del paciente. Eso es también otro tema que tenemos por ahí, puesto que las casas comerciales también no elaboran lentes con todas las curvas base que nosotros quisiéramos tener, ¿no? Tenemos 1, 2, 3 a lo mucho, y bueno, cualquiera que te resulte un poquito lo más parecido es la que le vas a ajustar al paciente, pero muchas veces no es así. Entonces, pues contamos con otro tipo de laboratorios en los cuales pues podemos hacer un lente más tuneado, por así decirlo, con las características de la curva base que nosotros queramos modificar para que se comporte como nosotros deseamos sobre esa superficie del ojo y obviamente sobre la parte visual. La potencia esférica y cilíndrica, también bastante importante, tomar como referencia la refracción subjetiva de nuestro paciente, en este caso tanto para el valor esférico como para el cilíndrico, en caso de que el paciente tenga por ahí algún tipo de astigmatismo, y obviamente de ser necesario hacer el cálculo de la distancia de vértex. ¿Sí? La adición se va a seleccionar la menor adición con la que el paciente nos alcance una agudeza visual máxima de cerca. No es como tal una regla, como les decía, no son recetas de cocina, es lo que sugieren tanto las casas comerciales como algunos casos que nos han funcionado aquí en la parte de la clínica. Y el diseño pues se va a seleccionar también de acuerdo, como habíamos comentado, la potencia de lejos para el ojo dominante y el diseño con el centro y que tenga la potencia cercana para el ojo no dominante. La evaluación subjetiva es muy importante porque nosotros podemos tener un lente precioso que veamos que tiene un movimiento estupendo, no excesivo, tampoco que se quede ahí succionando sobre esa córnea, etcétera, y sin en cambio el paciente referir mucha incomodidad, referir mucho tipo de situaciones. Entonces, pues el comentario que nos haga el paciente en este caso es muy importante sobre la comodidad también, sobre la sensación visual que está experimentando, tanto para ver de cerca como para ver de lejos, y que sea satisfactoria, como habíamos dicho en algún momento, de acuerdo a las actividades que pues, el paciente quiere realizar con este tipo de lentes, ¿no? Está experimentando algo, no los está experimentando,
le cuesta trabajo la visión a cierta distancia todavía, después de ciertos meses con el uso del lente, o todo se encuentra bien. El movimiento del centrado de nuestro lente, obviamente en las visitas subsecuentes checar también si no hay alguna sobrerefracción que por ahí nos esté dando algún tipo de molestia, de disturbio en cuanto a la agudeza visual para alguna de las actividades. Y el movimiento y centrado del lente también es súper importante, ya lo habíamos abordado. Observar si no existen giros de este tipo de lente o que tengamos que hacer algún tipo de compensación, y si es estable o no, de acuerdo al parpadeo que tiene nuestro paciente. Este es un estudio que realizaron sobre corrección también mediante lentes de contacto multifocales, en los cuales pues, tenemos los mismos diseños que habíamos comentado al inicio, los de visión simultánea, los que tenemos el círculo central para la visión lejana y la periférica para cercana, etc. Bueno, los diseños que tenemos actuales de este tipo de lentes, pues incluso nos van a servir para el control y progresión de algún tipo de alteraciones, pues no solamente para presbites, sino que se llegan a utilizar también para control de miopía. Puede ser una buena alternativa. Digo, ya existen diseños específicos para el control de miopía, como en este caso el MySight, por ejemplo, es que se me viene a la mente. Sin embargo, muchas veces podemos también nosotros tener otra alternativa para lentes y corrección y evitar también la progresión de la miopía. ¿Sí? Un amplio rango incluso de este tipo de lentes, también para distintos rangos de diámetro pupilar, porque también lo que comentábamos en un inicio, pues no siempre la pupila de nuestros pacientes va a coincidir. Obviamente hay que ver también en distintas situaciones en las cuales el paciente haga uso de sus lentes y pues no van a ser exactamente iguales. Eso nos puede causar algún tipo de molestia y que el paciente llegue contigo a la consulta: doctor, no veo en esta situación, o cuando estoy en actividades con muy poca luz o etcétera, ¿no? Entonces también ya contamos con ciertos diseños. Hay algunas casas comerciales por ahí en las cuales también, dentro de los parámetros que tienen, uno a tomar muy en cuenta es este de los diámetros, y también los aros concéntricos que van a tener estos lentes, pues van en función también a los distintos diámetros de pupila que podemos encontrar en nuestros pacientes. Como conclusiones, en caso de que la adaptación no sea óptima, pues se requerirá el cambio de parámetros para mejorar nuestro lente. Tenemos a disposición algunos parámetros que nosotros podemos modificar para que este lente dé algo de desarrollo buena, para que tenga una buena satisfacción el paciente en sus actividades que va a estar realizando. En cuanto a la curva base, si el movimiento de la curva o del movimiento del lente es excesivo o escaso, pues hay que pedir una lente modificando esto, ya sea disminuyendo el grado de curvatura o aumentándolo respectivamente. En cuanto a la potencia, pues hay que comprobar el giro del lente de contacto, si existe o no sobrerefracción, y en caso de que exista giro sobre el lente de contacto, pues se puede pedir la potencia de lejos, y con el cambio del eje nos podemos basar o apoyar con la regla gris para los lentes, y para que tengamos una adaptación exitosa en este caso. Es importante también recordar que el ojo dominante se va a graduar con la refracción, que logremos mejor en lejos y el no dominante para cerca. ¿Por qué? Porque en algún otro tipo de situaciones podemos confundir el lente, o no pedimos con la especificación de si es el lente para near, para cerca, o si es el lente para lejos, y ahí podemos tener disturbios visuales importantes, y muchos pacientes desde el principio tienen ese rechazo hacia el lente. No, esto no es para mí, esto no es lo mío, bye, y yo me quedo con mis lentes de armazo, ¿no? Entonces, si vemos que todo se encuentra en orden, ya hicimos las modificaciones en caso de que fuesen necesarias, pues se van a incrementar incluso las horas de uso hasta el máximo recomendado por nosotros, precisamente con la vigilancia, bajo las condiciones, bajo la parte de la lubricación,
etcétera, que nosotros hayamos prescrito con anterioridad. Y bueno, aquí le ponemos protocolo, así como en tipo pregunta, protocolo, pues no existe un protocolo, como les decía, no existe una guía de práctica clínica para la adaptación de este tipo de lentes. Cada una de las casas comerciales, ustedes lo verán, les pide ciertos datos. Hay alguna casa que sabes que a mí no me interesa esto, yo le pongo más énfasis en esto, o otras casas que les digan, no sabes que a mí me interesa mucho más el diámetro de profundidad, la parte de las frecuencias de la visión y contar con 20 emisiones. Entonces, pues no existe como tal una receta de cocina, les decía, mucho va a ser el criterio clínico que tengamos nosotros como especialistas. Y bueno, estas distintas casas comerciales pues nos aportan todos estos guías mediante estudios clínicos que pues, se hicieron de manera controlada para de alguna manera asegurar este tipo de adaptaciones. No se ha encontrado hasta ahorita, o no he encontrado hasta ahorita mediante la literatura, un protocolo que sea definitivo, un protocolo que sea infalible, puesto como lo que les comentaba en un inicio, todo paciente es diferente, todo paciente es un mundo, y muchas veces lo que a mí me va a funcionar, a ti no te va a funcionar. Entonces, pues es una idea en la cual nosotros pues, nos podemos basar un poquito para mejorar la calidad de nuestras adaptaciones, obviamente conocer los distintos laboratorios que nos ofrecen en cuanto a parámetros, que nos ofrece en cuanto a materiales y sobre todo también, yo creo que es bien importante, qué nos ofreces en cuanto a garantía, ¿no? Porque muchas veces ya abriste el blister y sabes que pues no le quedó y ni modo vas a tener que adquirir una nueva caja y pues muchas veces no es redituable para nosotros, ¿sí? Entonces, pues yo les agradezco muchísimo, no tengo muchísima experiencia en la adaptación de este tipo de lentes, tengo algunos casos por ahí, porque yo no tengo un gran volumen, me dedico un poquito más a la parte de las córneas horriblemente irregulares, es un hospital general que llega con mucho politraumatizado, entonces este tipo de lentes bonitos que casi no se mueven para un presbita recién diagnosticado, pues muy poquitos los pacientes que he llegado a tener. Aquí generalmente tenemos otro tipo más, pero muchísimas gracias, doctor John Javier, por la invitación. Espero haberles podido compartir un poquito de lo poco que conozco en este caso sobre este tipo de lentes y adaptaciones. Y quedo a lo que ustedes me digan. Muchísimas gracias. Bueno, así es todo por hoy. El próximo martes yo ya les completo allí los ejercicios y